La espiral de violencia en el estado mexicano de Sinaloa se ha agravado desde la captura en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa junto con Joaquín El Chapo Guzmán. Según los datos de la Fiscalía del Estado, al menos 20 personas han sido asesinadas desde el 9 de septiembre debido al enfrentamiento entre las dos principales facciones que se disputan ahora el control de esta organización. Para analizar la situación le damos la bienvenida aquí a France 24 a Rubén Aguilar. Él es analista en temas de seguridad y autor del libro Tensiones en el Ejército, diálogo con altos mandos. Rubén, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en France 24. De entrada le pregunto por las víctimas mortales de estos enfrentamientos, estos 20 asesinatos que ha registrado la Fiscalía. ¿Son integrantes de la organización o son personas civiles que no tienen ningún vínculo con el cártel? Básicamente, ¿qué tal, Rosa? Buen día quien nos escucha. Básicamente es miembros de las dos fracciones que tú hacías mención, los Chapitos y los Mayitos, en la que se ha fraccionado el cártel de Sinaloa, que es un cártel histórico anterior a los años 30, con diversos nombres, pero se ha venido desarrollando en ese estado en particular. Accidentalmente algún civil, y han desaparecido otras 20 personas, además de estos 20 muertos, que uno debe de pensar que también están muertos y que probablemente las víctimas en estas semanas, 10 días, ascienden ya a 40, Rosa. Y le pregunto si ya esta captura en Estados Unidos hace semanas de El Mayo Zambada no podía anticipar que se desencadenara esta lucha tan violenta por el control del cártel ahora en Sinaloa. Yo pienso que el gobierno ha sido sacado de base en la lógica de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador a lo largo del sexenio, que se basa en dos grandes mantras que repite de manera constante: abrazos y no balazos, no uso de la fuerza pública porque la fuerza pública genera más violencia. Pues habían entrado como un impasse en relación con el cártel del Pacífico. Es evidente que el gobernador actual está relacionado históricamente con el cártel. De hecho, yo pienso que el cártel influyó de manera decisiva para que él fuera gobernador. Por ejemplo, en la semana de la elección misma, el comité ejecutivo del PRI, el partido de la oposición, fue tomado, 25 elementos tomados por el cártel y secuestrados toda la semana, y pues debería haberse decretado nula la elección, pero no, se dio por buena y ganó el gobernador Rocha. Y entonces ahora pues están desconcertados. Por ejemplo, hace 2, 3 años habían tomado al hijo del Chapo y pues había posibilidad de una reacción violenta del cártel, y el presidente de la República ordena que lo liberen ya estando en manos del ejército, porque esa ha sido la estrategia: evitar la confrontación con el narco y dejar que el narco se expanda, se consolida, y pues ahora los tomó de sorpresa porque ellos tenían la idea de lo que se llamó en los años del PRI, que el presidente López Obrador fue priista 15 años de su vida, es lo que se llamó la Pax Narca: negociar con el narco, no muertes a cambio de pues que tenga espacio de realización. Y así ha sido en Sinaloa por muchísimos años, y en particular desde que el gobierno de ese estado es del partido Morena, Rosa. Rubén, detengámonos en lo que usted está señalando, y es que el gobernador Rocha estaría vinculado directamente con el cártel de Sinaloa. Le pregunto, ¿por qué cree esto o qué evidencias, qué pruebas tiene para señalarlo? Mira, es evidente pues esto que te digo en términos de la elección, cómo fueron no solo amenazados, sino desaparecidos una semana los líderes de un partido político, Sí. Para beneficiar a Rocha. En general hay mucha información. Los partidos de oposición presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también en la OEA una investigación sobre la implicación no solo de Rocha, sino de otros 8 gobernadores relacionados, todos de Morena, relacionados de manera
con evidencias suficientes para explicar que habría una relación. Así ha sido históricamente. Ha habido acusaciones también. Siempre él ha dicho que no, que no es cierto, pero es lo que tendría que decir cualquier político, pero las evidencias son múltiples y ha habido denuncias específicas de parte de la oposición, que también tiene muchísimo miedo. Por ejemplo, en este caso que hago mención, pues ninguno de estos dirigentes del PRI quiso hacer denuncia pública porque pensaban que estaba en juego su vida. El PRI tuvo que mandar de México en el aeropuerto, levantar una demanda y volverse en el siguiente avión a México por temor al asesinato de parte del crimen organizado en este lugar. Y añado un elemento que me parece sustantivo, la declaración del 16 de septiembre, apenas, del general de división encargado de la tercera región militar, que está con sede en Culiacán, que en una conferencia de prensa habló de que el problema era un problema entre los grupos antagónicos, ni usó la categoría grupos criminales, y que no era un problema de las Fuerzas Armadas, sino un problema de la buena voluntad de los grupos criminales. Insisto, jamás les llamó así, habló de grupos antagónicos, que revela cuál es la política de seguridad del gobierno, que ha dejado el espacio abierto a la acción del crimen organizado en algunos estados. Claramente Sinaloa, al cual el presidente, en el núcleo del origen de este cártel, que es Badiraguato, ha estado 5 veces a lo largo de su mandato, un pueblito pequeñito que no significa nada, 5 veces saludando de mano a la madre del Chapo. Ese tipo de eventos te indican que hay una relación de otro carácter, Rosa. Rubén, nos quedamos lamentablemente sin tiempo, pero no quisiera terminar sin que usted me diga si, según lo que apunta, hay estos vínculos entre el poder político y el poder del cártel. ¿Cómo se puede resolver este espiral de violencia? O si el gobernador, según lo que usted señala, favorece a una de las dos facciones. ¿Cómo frenar este nivel de violencia tan atroz que presenciamos? Pues esa es la pregunta, y pues el punto es, si el ejército no actúa en consecuencia y dice que es un problema de los grupos antagónicos y no él asume la responsabilidad de combatir al crimen organizado, de llevarlos a las cárceles, etcétera, pues las cosas seguirán.